Saludos queridos hermanos, una vez más les habla su hermano y amigo en Cristo, el pastor Héctor Lecaro, transmitiendo desde la ciudad de Chino, California. Un placer, una bendición, un gozo poder estar en contacto con ustedes de manera especial en este día tan trascendental para la cristiandad. Así que hermanos, vamos a dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede en su misericordia. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te alabamos, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, permite que podamos receptar tu palabra, Señor, captarla, vivirla, aplicarla a nuestras vidas y proclamarla para aquellos que no te conocen. Padre bendito, estamos una vez en tus manos. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos toque, nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a tu toda verdad, Padre amado. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, les invito a abrir en sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 16. Nos vamos a saltar el versículo 11. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Una gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas y palmeras y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Muy bien, queridos hermanos, queremos meditar sobre la entrada del rey a Jerusalén. Los judíos, el pueblo de Dios, esperaba al rey prometido en las Escrituras. Dios les había prometido al rey David que uno de sus descendientes estaría en su trono para siempre, es decir, vendría un rey eterno. Y esa expectativa se había hecho más que real cuando comenzaron a conocer y a ver y a sentir los milagros de Jesús. La gente se preguntaba a sí mismo si Cristo era el Mesías, este Mesías que había sido prometido. Y ellos esperaban que el Mesías los libre del yugo romano que en ese entonces los tenía subyugados, porque un hombre común no podía hacer los milagros que él hacía. Y entre esos milagros estaba la libertad del yugo romano. Hasta ese momento, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, había esquivado toda proclamación de ser coronado como rey. Porque él sabía, y lo sabía muy bien, que el pueblo quería un Salvador al estilo del mundo, al estilo de la política de este mundo. Un Salvador que los haría independientes del Imperio Romano. Jesús ya había dicho, mi reino no es de este mundo. Con eso no quería decir que Jesús nunca iba a reinar en la tierra, sino que su reino era guiado por principios espirituales y no humanos, no mundanos. Los deseos de este mundo son pasajeros, pero los deseos de Dios son eternos. Y bien, precisamente hoy, este día domingo, conmemoramos un año más de la entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén, la entrada triunfal de nuestro Salvador. Y comienza lo que nosotros conocemos como la Semana Mayor o Semana Santa, como
se la conoce popularmente. Ahora bien, hermanos, miremos algunos aspectos sobre este singular como trascendental acontecimiento. Jesús y sus discípulos se dirigían a Jerusalén. Se acercaban a la fiesta de la Pascua. Esta fiesta de la Pascua, hermanos, era una de las celebraciones más grandes en Israel. Para nosotros, los que vivimos aquí en Estados Unidos, significa el 4 de julio. O los que viven quizás en las conmemoraciones de las independencias en cada país, el 10 de agosto, el 9 de octubre. Bueno, yo no sé muy bien las fechas en El Salvador, pero en México el 17 de septiembre, el grito de la independencia, etc. Era una fiesta que se la celebraba todo el pueblo de Israel. Y precisamente lo que celebraba el pueblo judío era la independencia que ellos tuvieron con la salida de Egipto, el éxodo de Egipto. Salieron con la mano fuerte de Dios, liderados por Moisés, ¿no? Y esto, hermanos, Jesús lo sabía, lo que esperaban. Y ya se lo había dicho a los discípulos. Sin embargo, el evangelista Mateo, capítulo 20, versos 17 y 19, nos relata el camino que tomó Jesús hacia Jerusalén. Dice así: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Es muy difícil, hermanos, comprender el sufrimiento al cual iba el Señor Jesús. Pero Él estaba dispuesto. Y a pesar de ese dolor, Él dijo: mi vida nadie me la quita, yo la pongo en rescate por muchos. Orando en el Getsemaní, le dijo a su Padre: mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea que sufrió el Señor Jesús antes de ir hacia la cruz. Por eso ya vemos que anuncia su muerte, ¿no? Y vamos a ver una vez más en Mateo capítulo 16, versos 21 al 24. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, uno de sus discípulos, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Bueno, aquí vemos que Satanás usó el sentimiento de Pedro. Pedro genuinamente no quería que el Señor sufra, pero a través de esos sentimientos le cerró los ojos espirituales a Pedro y no le permitió ver o mirar el plan de Dios. Y Jesús lo reprendió y le dice que ponga la mira en el plan de Dios y no en el de los hombres. Bueno, vamos adelante con este acontecimiento. Lo primero que encontramos aquí, hermanos, que la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén es el cumplimiento de la profecía. Debemos todos nosotros, hermanos, regocijarnos, tener gozo cuando la Biblia menciona de las profecías cumplidas, porque es una prueba del origen divino de las Sagradas Escrituras.
Sagradas Escrituras que nos han sido dados a través del Espíritu Santo. Unos 500 años antes de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, Zacarías el profeta dio una profecía, y vamos a ver eso en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Interesante, hermanos. Mire, la primera cosa que encontramos aquí es el cumplimiento de las profecías. Qué gozo saber que las profecías son realidades que el Señor nos dice. Hay un coro, un himno que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Grandes, fieles son las promesas del Señor Jesús. Y aquí fue una profecía cumplida. Zacarías le dice a Jerusalén que se goce, que tenga júbilo, que vendría el rey justo, salvador y humilde. Ahora, veamos la entrada del rey propiamente dicha. Jesús, sabiendo todas las cosas, comenzó a preparar los eventos que iban a ocurrir. Ahora es el tiempo de ir abiertamente como Cristo, como Rey, a Jerusalén. Mateo capítulo 21, versos del 1 al 5 nos dan los acontecimientos de estos preparativos. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo servirá. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta que habíamos leído, la profecía que decía que el Señor iba a entrar a Jerusalén manso y humilde, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Ahora, el Señor envió a sus discípulos a buscar el asna y la aldea que estaba cercana, y les dio y les dijo la orden que los traigan. Ahora, la elección de montar a un pollino cumplió con la profecía del Antiguo Testamento. Al hacerlo, el Señor Jesús demostró que era el cumplimiento de estas profecías, y Él era el esperado Rey, el Mesías del pueblo de Israel. Ahora, montar al pollino trae un simbolismo de humildad y paz. En lugar de un caballo, montó en un pollino, en un asna, en un acto de humildad. Ahora, en la cultura de esa época, hermanos, los reyes, los líderes militares, montaban caballos como símbolo de poder y conquista. Jesús, en cambio, eligió un pollino, un animal más modesto y pacífico, podríamos decir. Esto enfatizó el papel de él como príncipe de paz y su misión de traer salvación espiritual en lugar de conquista terrenal. El Señor Jesús cumplió esta profecía y manifestó su realeza al hacer la entrada en este pollino, diciendo: yo soy el rey. Aquello que el profeta Isaías profetizó: he aquí viene tu Salvador. Pero además Jesús nos está diciendo con este acto: yo soy manso y humilde, haciendo así una referencia el hecho de que Él había venido a salvarnos, despojándose de su gloria. El Dios hombre con nosotros, el Emmanuel. Ahora, es muy importante que veamos, hermanos, el contexto de la profecía de Zacarías. Y este contexto es de suma importancia, ya que nos dice que Jesús no solo viene por el pueblo de Israel, sino por todas las naciones.
Vamos a ver Zacarías capítulo 9, versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Noten ustedes que su señorío tendrá comunicarse con las naciones. Viene también no solo por el pueblo de Israel, sino por las naciones. Ahora, hoy día, este domingo que celebramos este acontecimiento, podemos también celebrar con triunfo la entrada del Señor Jesús. ¿Por qué? Que el verdadero rey no viene solamente por el pueblo judío o por una tribu o una nación, sino que viene por todas las naciones. Él vino por primera vez y vendrá de nuevo, ya no montado en una asna, sino que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para Israel y para todas las naciones. Ahora, en la época actual, hermanos, es una era que vivimos en el tiempo de gracia. Es una era de gracia y misericordia para el perdón de pecados. Todavía es el mismo rey que simbólicamente está montado en un asna. Pero vendrá el día, hermanos, en que entrará en un caballo blanco y con espada para juzgar. Hoy te llama al arrepentimiento para salvación, querido amigo. Te llama para que lo conozcas, para que lo reconozcas como el único rey. Un rey que no necesita la majestuosidad que el mundo propone. Los reinos del hombre pasarán, pero su reinado permanecerá para siempre. En el Salmo 145, verso 13 dice, tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío es en todas las generaciones. Ahora, veamos qué sucedió en la entrada del Señor Jesús a Israel en cuanto al pueblo que lo recibió. Vamos a ver este aspecto. En la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén fue un momento, hermanos, de gran expectación, gran fervor de parte de la multitud que aclamaba al Jesús como el Mesías prometido. Pero también ese día marcó el comienzo de una serie de eventos que lo llevarían a la crucifixión, ya que las autoridades judías se sintieron amenazadas por su popularidad y por su mensaje. Entonces comienza ese principio del fin. Jesús no solo entraba como rey, sino que se encaminaba a la vía dolorosa que lo llevaría a la crucifixión. La gente que lo recibió gritaba, Hosana, Hosana, Dios salva. La gente y los niños gritaban, Hosana quiere decir, salva ahora. El pueblo lo recibe como el rey de Israel y gritan que lo salven. Pero la pregunta es, ¿lo salve de qué? ¿Del pecado acaso? No. Ellos querían salvación del yugo romano, de la vida miserable que muchos vivían, aplastados por el dominio de los romanos. Sus deseos eran, como dijimos, la libertad en este mundo. Regresaban una y otra vez a los deseos temporales y no a los deseos eternos que Cristo ofrecía. No había nadie en esa multitud, queridos hermanos y amigos, que gritara, sálvanos de nuestros pecados, perdónanos nuestros pecados. Para la mayoría de esa gente, lo que le importaba es los milagros que hacía el Señor. ¿Qué ofrecía el Señor? Los milagros que habían visto y especialmente el milagro de la resurrección de Lázaro, que había tenido lugar poco tiempo antes de la entrada del Señor a Jerusalén. Por otro lado, hermanos, este mismo pueblo
no supo penetrar en la verdadera esencia de la misión de Cristo, porque a los pocos días vociferaban: crucifícale, crucifícale. Hermanos, este domingo, en la memoria de la humanidad y del tiempo que ha transcurrido, se recuerda la entrada triunfal de Cristo, es verdad. Una entrada entre vítores y cantos de alabanza. Una multitud ávida del amor y servicios de Cristo. Una multitud que solo podía ver los prodigios que esperaban en Jesús. El Hijo de Dios, que se encarnó en Cristo, pero que no supo distinguir entre el bienestar temporal y la salvación eterna que el Mesías ofrecía. Pero miremos otro aspecto de esta entrada. El Señor Jesús asevera que el día de su visitación era real. Vamos a ver esto. Lucas capítulo 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán ni piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de la visitación. La multitud de los discípulos estalla, y la multitud aclama al Señor. Mientras se daba estas aclamaciones, vemos que Jesús llora. Las palabras que pronuncia el Señor nos dicen la causa de estas lágrimas. Lágrimas que nos revelan, mejor que sus palabras, la tierna compasión del Salvador, al mismo tiempo que su amor hacia su pueblo, cuya ruina él conocía, y la certidumbre de los juicios de Dios que este pueblo iba a traer por su endurecimiento, por su duro corazón al rechazar a Cristo Jesús. Bueno, esta es la historia, en síntesis, queridos hermanos, de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Pero como todas las historias en la palabra del Señor, no están solamente para regocijarnos con ese evento histórico y nada más, sino que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para todos los creyentes y todos los amigos que quieren atender la palabra del Señor. Y esta historia tiene lecciones espirituales que podemos aplicarlas a nuestra vida. Bueno, las lecciones espirituales que nos deja este acontecimiento. En primer lugar, hemos visto que la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén fue algo que Dios ya había determinado, ya estaba profetizado, y esta entrada fue el cumplimiento del plan de Dios en favor de los hombres. En segundo lugar, la entrada de Cristo a Jerusalén significaba el principio del fin, como hemos dicho. He aquí subimos a Jerusalén, dijo el Señor, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Bueno, qué triste final, pero qué bendición, hermanos, saber que la misión de Cristo no era solamente recibir los hosanas y los vítores al entrar a Jerusalén, sino que iba camino a la cruz del Calvario. Iba camino a pagar
el precio de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Iba camino a morir el justo por nosotros los injustos. Eso significa la entrada triunfal de Cristo, el camino hacia el Calvario, hacia la vía dolorosa, a sufrir, ser clavado en una cruz, ser coronado con de espinas su sien, ser herido en sus manos y en sus pies y en su costado. Bueno, también esta historia nos enseña que el pueblo quería ver a un rey, pero a su modo. Hosana, Hosana. La gente y los niños gritaban. Hosana, ¿qué? Quiere decir, sálvanos ahora. Pero este pueblo que pide salvación era solamente una salvación política, una salvación militar, si ustedes quieren. Pero ni siquiera se acordaba que era un pueblo pecador, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Se olvidaron eso. No querían que los salven del pecado, no, sino del yugo romano, de la vida miserable que ellos vivían, aplastados por la fuerza militar romana. Pero miren, sus deseos eran, como dijimos, de este mundo, temporales. Regresaban una y otra vez a desear las cosas pasajeras y no las eternas que ofrecía nuestro Señor Jesucristo. Bueno, también la lección espiritual que nos deja este acontecimiento es que Cristo visitó a su pueblo de una manera real. Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ellas. Qué espectáculo, hermanos, qué realidad tan triste, ¿no? El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesús, llorando por un pueblo pecador, llorando por un pueblo que rechaza la salvación, llorando por un pueblo que su ceguera material, humana, no lo dejaba ver como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como Salvador de este mundo, ¿no? Y se lamenta el Señor. Y yo creo, hermanos, que así como se lamentó el Señor de Jerusalén, en este tiempo de gracia el Señor, sin duda alguna, se está lamentando de tanta gente que lo rechaza. Tanta gente que dice que cree en Él, pero no lo recibe con el plan de Dios de salvación. No se arrepiente, no confiesa sus pecados a Cristo, sino que quiere cosas materiales, quiere progreso en este mundo, quiere el bienestar de este mundo. Qué triste, ¿verdad? Pero también aprendemos de esta historia que cuando Cristo visita de una manera real. Pero fue rechazado por ignorancia. Note que Jesús dijo: porque no reconociste el tiempo que Dios vino a salvarte. No pudo reconocer el pueblo de Israel que estaba el mismo Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, al lado de ellos para salvarlos, por su ignorancia, por su carnalidad, por su inclinación al mundo. Ahora, hermanos, hay un tiempo, y este es como debemos aplicar esta historia a nosotros. Hay un tiempo de visitación que debemos conocer y para el cual debemos estar alertados. Son días, hermanos, son días en que la palabra del Señor penetra con fuerza en nosotros y la gracia de Dios llama urgente, insistentemente a la puerta de nuestro corazón. Tal vez hoy es el día de la visitación que Dios tenga para usted, querido amigo, querida amiga.
Quizás usted se pregunte, ¿cómo puedo saber cuando Dios me está llamando? Bueno, a veces el simple hecho de estar escuchando el mensaje de la divina palabra de Dios es prueba que Dios nos está llamando y Dios nos está visitando. Muchos hemos abierto el corazón a Cristo Jesús para que entre en nuestro corazón, para que tenga la entrada triunfal en nuestras vidas. Y Él nos ha transformado a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de su protección, de su provisión, de su guía. Cristo quiere entrar, quiere tener una entrada triunfal en su corazón, querido amigo, querida amiga. Permítale, abra su corazón y no haga como el pueblo judío que lo alababa, pero con sus hechos y sus actos, al poco tiempo, decían crucifícale, crucifícale. Hay mucha gente que pisotea la sangre de Cristo, que se burla de la gracia del Señor. Cristo, sin duda alguna, llora sobre esa gente. Pero aún así, vivimos en el tiempo de gracia y Cristo lo está llamando. Venid a mí los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Venid a mí, yo soy la puerta. El que abre la puerta de su corazón se sobreentiende. Yo entraré y cenaré con él, es decir, tendré comunión con él. Yo soy el agua fresca de la fuente. El que cree en mí tiene la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que Cristo tenga una entrada triunfal en su corazón para que usted tenga vida eterna, salvación eterna y una patria eterna al lado de nuestro Creador. Que así sea, querido hermano. No desaproveche, amigo y amiga, la oportunidad de que Cristo entre triunfalmente en su vida. Y así será una realidad esta historia, la entrada triunfal de Cristo en su corazón. Que el Señor lo bendiga. Firmes y adelante sigamos, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, porque eres bueno. Y tu misericordia siempre está latente. Es la oferta de salvación, de transformación, de perdón, de salvación eterna, de vida eterna que tú nos das, Padre. Permite que todo aquel que escucha tu palabra sea sensible a tu plan de salvación. Comprenda que tú moriste por él en la cruz. Comprenda que tú diste tu vida para que él tenga vida eterna en Cristo Jesús. Permite, Padre, que tu palabra caiga en buen terreno. Permite que tu semilla fructifique para vida eterna. Bendice a toda persona que está escuchando este mensaje, a todas las familias. Permite que hagan un espacio en su corazón para que tú reines para vida eterna, Padre Santo. Bendícenos una vez más, como siempre lo haces, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Estaremos en contacto. Los invito para el día viernes, Dios mediante, meditar sobre las 7 palabras de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Lo tendremos en el día viernes, que es el viernes de la Semana Mayor, donde se celebra el triste acontecimiento, pero a la vez el bendito acontecimiento, que Cristo paga el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que inviten a las personas, hermanos. A mí no me gusta decirles pongan like, ni registren, sino porque entiendo que la palabra del Señor
es lo suficiente valiosa para que usted lo aprecie. Pero sí le digo que Cristo Jesús quiere que demos de gracia lo que de gracia recibimos. Permítale a otros escuchar la palabra del Señor. El mensaje de las 7 palabras es el mensaje más completo de Cristo hacia la humanidad. Permita que otros sean bendecidos como usted ha sido bendecido en la misericordia de Dios. Hermanos, que el Señor los bendiga y como siempre decimos, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Hasta pronto, hermanos. Que el Señor los bendiga.